Ahora, en esta ocasión lo que se va a ver es el uso de algunas cosas o elementos para el uso de funciones avanzadas, ¿no? Vale. Python va a tener la ventaja entonces de que se podrán utilizar o se pueden utilizar eh, funciones que permitan el regresar una gran cantidad de datos, ya que originalmente para la programación funcional estas funciones son como funciones del tipo matemáticas, en las cuales solamente va a poder regresar un solo valor y va a recibir como argumentos múltiples valores. El truco aquí entonces, por ejemplo, es de que si nosotros que si nosotros quisiéramos generar, por ejemplo, una función que se llamara login, o sea, para ingresar valores, ciertos valores, no importa, entonces que reciba algo. eh, y en ese caso, pues entonces se tiene que cambiar tanto nombre de usuario como contraseña. Por ejemplo, aquí colocar print. No, más bien sería con el input. Ingrese nombre de usuario. Y ponerle aquí username. Y por el otro lado poner password. Y después entonces poner aquí input. Ingrese la nueva contraseña, ¿no? O la contraseña para dejarlo de una manera muy sencilla. Entonces se coloca así que se ingresara tanto la contraseña como el nombre de usuario en esta función. Ahora, si esto se mantiene así como una sola función, entonces sería bastante difícil que se pudiera regresar dos valores o realmente dentro de la programación funcional esta parte de regresar dos valores o más es prohibitivo. Solamente se tendría o es más bien que se pueda regresar un solo valor como tal. Entonces para ello la ventaja entonces que tiene aquí Python es que de alguna manera sí solamente se está regresando un valor, pero la ventaja de Python es que más va a tener un tipo de datos que va a permitir entonces regresar muchos valores sin ningún problema. En general, lo que se prefiere es nada más regresar hasta máximo dos o tres valores dentro de una función, no más, ya que es probable que pues esto se vuelva un poco más complicado cuando se tengan que regresar más de cuatro o cinco valores o incluso muchos más. Entonces, pues ahí está un poco complicado, pero bueno, para ello lo que se va a hacer es el uso de estas variables que se conocen como tuplas. Entonces, al regresar esta tupla de valores y después desempacarla, ya cuando se esté recibiendo como cuando se manda a invocar o se manda a llamar esa función, entonces va a permitir regresar estos dos valores. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer para esto es regresar esto dentro de una tupla. ¿Cómo se coloca una tupla? Bueno, es por ello que aquí no se utiliza tanto esto de los paréntesis, ya que los paréntesis van a indicar que se está regresando una tupla con esos dos valores. Al momento entonces de mandar la llamada, por ejemplo, vamos a ponerle entonces nombre y contraseña cuando se estuviera llamando entonces en la función main, pues se llamará así la función main. Vamos a poner entonces nombre, contra, y aquí nada más lo único que vamos a hacer es regresar, o más bien mandar a llamar o invocar la función login, ¿no? La cual nos va a regresar entonces esta tupla, y aquí lo que estamos haciendo es simple y sencillamente desempacarla. La ejecutamos y ya nos dice ingrese el nombre de usuario, número, la mía, guión bajo para que diga que va a recibir tanto letras mayúsculas, minúsculas y números. Ahí está. Y entonces si nos vamos al explorador de variables, ahora vamos a tener aquí contra y nombre con estos valores. Ahora bien, también nosotros podemos ponerlo como la tupla de valores y mandar a llamar entonces a la función login. La ejecutamos, volvemos a poner entonces todo esto, guión bajo mía 1, y ahora ya me está pidiendo otro, sería yo mero 2,
la-mía 2. Listo. ¿Cuál sería entonces la única diferencia? Es de que si estamos ingresando entonces este valor, lo va a recibir entonces como una tupla. En cambio, si nosotros lo estamos desempacando, lo va a recibir entonces como el tipo de variable a la cual se está enviando, ¿no? O se está regresando entonces de esta función. Lo cual, pues por supuesto, nos está regresando una cadena de texto. Ahora, hay otra forma bastante interesante de utilizar esta cosa y es colocar esto así, mandar a llamar login, vamos a ponerle nombre 2 y ejecutamos. Entonces sería Yomero, la-mía 1, este sería la tupla, realmente entonces lo que estamos utilizando de la tupla, y finalmente sería la tercera parte. Sería entonces ahora Yomero 3, y finalmente aquí puedo poner esta cosa. Bueno, ahí nos está diciendo que hay varios valores entonces a desempacar y que se estaba esperando uno. Cuando ustedes colocan entonces esta coma aquí, lo que está realizando, lo que está esperando esto es de que es que se va a recibir, o los están esperando una gran cantidad de valores. Entonces, de esta manera, si estamos utilizando más variables que valores, vamos a obtener este error de valor, ¿no? O esta excepción que nos está indicando que hay demasiados valores para desempaquetar. Entonces ahí es donde empezamos a tener algunas dificultades, y pues por supuesto entonces vamos a tener esos errores, ¿no? Ahora, esto lo que nos permitiría, o cómo podemos solucionar esta parte, si nosotros necesitamos más que uno de estos valores de la función, los otros datos pues no nos funcionan. Podremos recibirlos sin ningún problema, meterlos entonces en una tupla o utilizar esta parte de acá, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es simple y sencillamente poner una variable guión bajo para indicarle que no se va a recibir absolutamente nada, o ahí se va a quedar la información. Vamos a ver, Romero. Ahí está. Entonces simple y sencillamente ahora cambia esta. Nos queda como nombre 2. Sin embargo, dentro de esta guión bajo se va a quedar entonces como la mía 32. Ahí es donde va a quedar guardada esa contraseña. Sin embargo, esa es una variable que también lo podemos llamar como dummy, o que no está siendo asignada, y por tanto entonces no se queda en el explorador de variables. No se utiliza de alguna forma, entonces no hay ningún problema. Entonces esta es una de las formas con las que se puede trabajar esta parte de las funciones en Python y cómo pueden ustedes regresar una gran cantidad de datos. Ahora bien, esto nos da pie a generar o a utilizar otro tipo de datos, pero ahora en los parámetros de la función. Voy a quitar esto, entonces ya quedaría esta parte así, para ver cómo se manejan entonces o que se puedan regresar una gran cantidad de datos en Python. Vamos a quitar esto aquí y cambiemos el nombre. Ahora vamos a ponerlo entonces como coso, def coso. Aquí simplemente entonces vamos a imprimir. Ahora ¿qué vamos a utilizar aquí? Bueno, muchas veces en las funciones se puede utilizar esta forma, el asterisco ars. ¿Qué significa el asterisco ars? Bueno, vamos a observarlo. Definimos entonces esa función así, y cuando la mandamos a llamar, con diferentes valores, observen que nada más estoy colocando una cantidad, nada más aquí estoy colocando como una variable acompañada con un asterisco. Aquí la estoy mandando a llamar la función sin variable, sin ningún parámetro, aquí con 2 parámetros, y aquí hasta con 5 parámetros. Al momento, voy a borrar esta parte de aquí para que sea observable, al momento entonces de realizar la ejecución del programa,
lo que nos sale es dentro de esta función, cuando se está mandando a llamar, imprime y dice que ahora args es ya sea vacío 1,2 o 1, 2, 3, 4 y 5. Todos como una tupla. Entonces se está utilizando esto como un argumento para recibir todos estos parámetros que se le están enviando a la función, de manera que se mantengan como una especie de tupla. ¿Vale? Esta sintaxis especial asterisco args en la definición de funciones es utilizada entonces para pasar un número variable de argumentos a una función, como es lo que se está observando. Esta va a ser utilizada para pasar argumentos sin palabras clave, o sea, variables. Esta es una lista de argumentos que sea variable. Porque si a mí se me ocurre decirle entonces esto, que se va a mandar se manda a llamar entonces la función con un parámetro a igual a 1, inmediatamente va a marcar un error o va a salir una excepción que nos va a decir que es un error de tipo donde la función, o dice que el nombre de la función, tiene un argumento o una palabra clave sobre un argumento que no estaba siendo esperada. Y esto, bueno, se va a ver ahorita precisamente con otra de las palabras clave que se van a utilizar para los parámetros de las funciones. ¿Va? Esta notación muchas veces se veía directamente desde el lenguaje C, el cual permitía mandar argumentos variables cuando el programa se ejecutaba. ¿Vale? Y todo esto era para su uso generalmente en las terminales o en las líneas de comandos, ¿no? Donde se tenía que ejecutar un programa e inmediatamente después, por ejemplo, el pip install y ponerle TensorFlow, por ejemplo. El programa realmente con el que se está trabajando se llama pip. Ese sería nuestro programa. Pero después entonces va a recibir una cierta cantidad de argumentos, que sería, por ejemplo, este install y después cuál va a ser el paquete que se va a instalar, e inclusive se le puede poner este tipo de cadenas, ¿no? En la cual le van indicando algunos modificadores adicionales, como en el caso de menos menos user, ¿no? Esta parte es muy, o sea, como una reminiscencia, un residuo de unos objetos o unas variables que se conocían como apuntadores en el lenguaje C, ¿vale? En los cuales permitían entonces generar unas especies como de arreglos o el inicio, digamos como que el pie de un arreglo para que se pudieran para que se pudiera continuar entonces o se pudiera revisar cuáles eran los valores que se mantenían dentro de un espacio de memoria que iniciaba apuntado con este valor. Vale. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? En el caso de que fuera necesario utilizar ahora sí, unos ciertos como palabras clave para indicar entonces cuáles van a ser esos argumentos que se le están enviando o esos parámetros que se le están enviando a la función, pues simplemente se coloca ahora con dos asteriscos. Y ahora cuando se manda a llamar, sería por ejemplo A igual a 1, B igual a 2, coso, vamos a ponerle un poco más, ejecutamos y aquí viene un pequeño detalle. En este caso ahora nos está indicando que esto debería de ser quarks más bien, está indicando que que hay un error entonces en el nombre, donde dice que args no está definido. Ese fue nuestro pequeño detalle sobre esto. Aquí está un error entonces de la compilación
Y bueno, ahora sí, al momento de ejecutar será lo que hacía falta, ¿no? Entonces esa modificación, al momento de ejecutar y se manda a llamar esa función, ahora nos está diciendo no como una tupla como lo estaba regresando en los otros, con el argumento asterisco args, sino ahora con el asterisco asterisco quarks, lo que está regresando entonces es una especie de diccionario donde a, o la variable, el parámetro que estamos enviando aquí que es a, lo va a recibir con un valor de 1 y b con un valor de 2, de esta manera, ¿no? O sea, dentro de todo este diccionario va a existir esta variable con ese número, ¿vale? En el caso de que no se le envíe ningún parámetro, rápido entonces se va a obtener los valores dentro de este diccionario, ¿no? Vale, y es así entonces como nosotros los podemos estar manejando dentro de nuestra función. Va. Ahora la cosa es de manera inversa como se estaba utilizando con cuando solamente se estaba utilizando args y que nosotros colocábamos entonces ese valor o más bien esa variable y su valor. Ahora vamos a borrar esto. Si mandamos a llamar esto así simplemente con los valores, nos va a indicar que un error de tipo en la que solamente los argumentos con una cierta posición se está recibiendo un argumento con una sola posición y en este caso 4 están se le está enviando como parámetros, ¿no? A dicha función. Y ya, así de esta manera queda esto de las funciones para que se puedan recibir una cantidad variable de parámetros y trabajarlas ya sea como un diccionario o como habíamos estado observando acá, vamos a borrarle esto, como simplemente los argumentos. El args y el quarks lo que significan es arguments y en el otro es keyword arguments, o sea, keyword and arguments, que serían las palabras clave con sus argumentos o sus valores, y en este caso sería simplemente los valores. Y bueno, entonces ya estaría esa parte para el uso de los parámetros que sean variables, que se pueda tener una cantidad pues ya sea desde 0 hasta n de parámetros, y también vimos cómo se pudiera regresar una cantidad de datos indefinida de una función. Todo esto utilizando estas variables de Python que serían con las tuplas y en el caso de Quarks también los diccionarios. Bueno, pues ahí está.